Bueno, pues después de acabar de extenderla, yo estaba mirando esas novillas. Vamos a rellenar la tolva de los terneros del lote de arriba que no tienen pienso. Estuve sacando aquí del silo, que tengo que mirar a ver cuánto queda. Es un silo grande, no sé cuánto ya, pero pongo la carretilla para cargar las cubetas, que ahí para la espalda no es demasiado, bastante incómodo. Llevamos aquí cupetas a tope. Va la suspensión baja. Y aparte llevo aquí también esto lleno. Así que nada. Me voy a poner algo a la sombra que... como ahora mismo hace ahí muchísimo calor. Así que nada. Buggy cargado de pienso. Lo pongo ahí y lo saco con las cupetas, como visteis, a la carretilla, pero bueno, es fastidiado estar ahí doblado con la espalda, a ver, no sé cómo preparar, pero bueno, estaba esto para las vacas de leche antes, con un sinfín, y ahora se saca el pienso ahí, bueno, te fastidia la espalda para subirlo al buggy, y después del buggy a la tolva es más fácil, porque casi, ¿sabes? Justamente coincide dándole para atrás, ya lo pillas en alto y lo tiras directamente a la tolva y va. Es algo de esfuerzo, pero no una exageración, pero aquí sí que ahora fastidia la espalda y bueno. Eso, a ver si mejor eso algo, si no, cada vez que pienso, da ahora un pinchazo en la espalda, pero bueno, a ver si va mejorando. Hoy también hace muchísimo calor y porque queda muy incómodo, se queda la cupeta cuando está cargada y hay que tirar para atrás y bueno, la carretilla la tengo que poner porque si no hay que estar agarrando de ella para cerrar la trampilla y bueno, y siempre cae algo, como visteis en la carretilla, siempre cae algo por los lados, para que no caiga por los lados, pues se llene eso de pájaros. Bueno, así que nada, vamos ahora a, bueno, como viste, bueno, tengo ahí el lufar además, porque estaban ahí en casa de una vecina colocándole un canelón y entran por nuestra casa y bueno, no tenían por dónde entrar el tractor y ahora que se fueron. Dejo ahí el tractor que lo hay que desenganchar el extendedor y ahora hoy hace una calor terrible y seca bien la hierba, así que eso es buena cosa, así que mañana prepararé para enrular a la mañana y después a la tarde enrulo todo y el viernes a la mañana a ver si traemos todo y en ese hueco que da ahí hasta les voy a tirar un rulo a estas y hacer hueco en esa zona. Llevo gastado todos los rulos que me queda uno que lo gasto, igual tiro algunos para abajo. No sé, cerca de entre los que tiré de arriba y todo, como lo estuve mezclando con silo, le di a estas y tal, no sé, pero más de 15, entre 15 y 20 por ahí, para hacer algo de sitio, si no, si come hierba seca también te ahorran silo, es lo mismo, es igual. Y nada, básicamente estuvimos haciendo eso. Después engancharemos esto, tengo que enganchar el hilerador y después enganchar la enruladora que ya se pasa de rulos, la hay que engrasar y rellenar el tema del engrasado automático para preparar para mañana y eso. Es lo que vamos a hacer, así que nada. Vámonos con el buggy. Cargado a tope de pienso y os enseño. Bueno, la tolva es lo mismo. Tienen ahí por lo menos con estas y con estas, de paso las voy a ver el otro lote. Quedan servidas hasta que acabe la hierba seca, después le relleno más la tolva. Así que nada, vamos a seguir, pues acabando la hierba seca, sí que les lleno las tolvas a topes. En el lote de donde están aquí las últimas en París, como son los terneros más pequeños, comen menos y aún está algo más de media, que los llené las dos tolvas, tanto la de arriba como la de abajo, pero comen más de la mitad del pienso. Los terneros de arriba son, más o menos se jugarán con estos un mes y algo así, más o menos, dos con los últimos que han nacido, se empiezan a comer pienso.
Así que nada, esto básicamente es lo que vamos a hacer ahora por la tarde, aparte de enganchar el hilerador, la enroladora, engrasar todo y que esté todo, bueno, tengo que desenganchar la segadora, que esté todo perfecto y tengo que ver esas vacas que esas tienen agua, comida y tienen la tolva llena. Esto está todo perfecto y vamos a las de arriba, rellenamos algo la tolva para que pasen estos días de la hierba seca. Después sí que la tengo que rellenar a tope y vamos a eso, así que nada. Vámonos a dar caña que va el buggy con la suspensión asentada. Son unos cuantos kilos, no sé cuánto llevará. Estas que son llevan algo más, pero pesan, así de cargadas. Pero a la tolva se le nota, si estas 6 y los 2 cubos se tienen ahí para unos, no sé, sobra o no sé cuántos días durará esto. Pero bueno, siempre cuando les voy a ver, abro la tapa y si veo que les falta un poco ya directamente vamos a recargar rápidamente. Pero bueno, me gusta siempre tener sobre y que la tengan llena. Así que nada, vamos a ir. Pica. Bueno, estamos aquí al día siguiente, vamos aquí con el hilerador, vamos a preparar para enrolar, que hoy hace bastante calor, así que a ver si nos da, no sé si me dará tiempo, pero bueno, a ver si preparamos y enrolará o si no acabar mañana a la mañana, porque hoy es jueves, el viernes a la tarde da tormenta y algo de agua y el sábado da malo. Así que a ver si acabamos y esperemos acabar de enrolar y todo y empezar a traer para casa el viernes mañana a la mañana, porque a la tarde llueve. Así que nada, vamos a darle caña y bueno, que hoy empezamos el día con una mala noticia, que están ahí otra vez los cabrones estos de los rusos atacando a Ucrania y tal. Me parece que va a subir ahora el pienso. Están atacando esto, vieron una noticia antes de cuando estaba desayunando todo,
en el móvil que están atacando otra vez el puerto este de Odessa, en Ucrania, donde hay estos silos tan grandes. Hay unos silos grandísimos, que si lo buscáis en internet lo veis, hay unos silos gigantes y con unas naves para guardar el trigo, cebada, maíz, girasol, bueno, todo que la gran mayoría es el granero de Europa, viene para piensos y mezclas para vacas y todo el rollo aquí para Europa y bueno, dicen que va a subir bastante el trigo, la cebada. Aquí los agricultores de España estarán contentos, pero el problema va a ser para el pienso, para las vacas, los cebaderos y todo, que va a subir ahora bastante. Como ayer estuve dando y rellenando las tolvas y no queda demasiado. Como os dije, no me acordaba de cuánto era el silo. El silo creo que le entran sobre 17.000 kilos de pienso o algo más. Así que vi la noticia y hoy a la mañana, cuando podías llamar, cuando abre la cooperativa se puede llamar, ya llamé y encargué pienso. De momento está al mismo precio, así que a ver si me aguanta hasta hoy. Bueno, iba a mirar el día porque este vídeo igual lo subo igual 23 de julio. Hoy es 23 de julio y eso. Que si buscáis en las noticias, no sé cuándo subo el vídeo, pero es cuando atacaron ese enano cabrón, a ver si eso es que lo había que liquidar, que está dando por culo. Y aparte después si sube los precios de la alimentación de los animales. Ahora, bueno, a ver, lo que repercute tanto en cebar un ternero, agricultura, gasol y total, repercute en el agricultor, ganadero y todo tal, pero al consumidor, aparte de lo que se pueda subir en origen, seguramente hay alguno que se aproveche y bueno, al consumidor igual el doble, le clavan el triple o más. Pero bueno, es así la cadena esta de venta y tal, intermediarios y bueno, el producto, acabo de que yo aquí un aro. Un vertical y un cosa, y ven ahí un coche. Era mi tío, pero me daba la luz, que cojones. Es lo que pasa. Nada, pues eso, que sube todo. No sé, a ver cómo va a ser esto. Eso, al final la política afecta a todo, macho. Tanto para trabajar como para comprar, como los precios, como las malas políticas, la guerra es lo peor, tanto para lo que soy, para todo, que al final lo paga quien trabaja, pero bueno, no sé, poco se puede hacer. Pagar y no más, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, seguir trabajando. Y básicamente el problema que me da más miedo es el tema de los terneros, porque si de momento creo que no han roto demasiados hilos, pero están atacando la infraestructura del pienso que se iba a gastar ahora aquí. Eso seguramente a finales de año, antes, hacia agosto, mes que viene, agosto, septiembre, por ahí, igual sube el pienso y claro, los cebaderos, si sube mucho, no van a querer meter terneros y justamente hacia el otoño es cuando destetamos los terneros. Qué casualidades de la vida. Mala suerte este año va a ser. Llevo 5 años de muchísima bicoca y bueno, algún año iba a ser de vacas flacas, pero bueno, llevamos 5 años muy buenos. Pero, ¿qué se le va a hacer? Vamos a abrirlo. Pero bueno, es lo que hay. Esto está seco, por lo menos vamos a hacer aquí unos rulos de hierba y todo por ahí adelante. Y es lo que nos ahorramos después en pienso, pero bueno. A los terneros le hay que tener pienso en la tolva y todo el rollo, que normalmente es lo que más gasta. Pero el problema es ese, que si sube el pienso para los cebaderos no van a querer meter terneros. La gran mayoría hembras está todo vendido, pero y los machos buenos y todo, me queda algún macho de primeriza que para semental. Los ganaderos normalmente, no les vas a engañar, les enseñas la madre y el padre y todo eso. Y ven que es una ternera primeriza y bueno, siempre se dice que desarrollan algo menos después para sementales y no lo vas a engañar, así que
algunos seguramente, no sé, habrá cuantos que son así algún pelín más pequeños de novillas que seguramente vayan para cebadero, los venderé todos juntos, se lo diré a varios y a ver cómo están los precios y todo a fin de año. Va. Los de vida bien, recuperamos, y los que van para cebo ya veremos, a ver cómo este año está algo feo los terneros ahora, como medio está, no sé si al final abrieron por el tema de la guerra, por el tema de las enfermedades de esta, ¿cómo es? No me acuerdo, que apareció en Cataluña, que venía de Francia, ¿cómo es? Que le salían como unas ronchas a las vacas. Dermatosis nodular o algo así. Bueno, que en Marruecos, en Norte de África, medio está parado el tema de vender ganado en barco por el tema de los cebaderos, por eso se depende bastante del Norte de África para el precio de los terneros. Y no sé, ahora hablaban aquí esta consellera da Xunta aquí de Galicia, que iban a hablar a ver si se podía abrir otra vez las fronteras por el tema de que ahora está solo afectado en Cataluña y Francia, por ahí, no sé por qué nos tienen medio parados a todos, pero bueno, está el tema así complicado. Estoy preocupado, no sé, los de vida sin problema y tal, pero me quedan ahí no sé cuántos habrá, los tengo que contar, que están ahí medio sin vender machos de primerizas, que bueno, a ver, se lo diría a varios cebaderos. Está complicado porque, claro, vienen ahora los terneros juntos, pillé 5 años que eran los precios altísimos justamente cuando los vendía, pero ahora este año me fastidió, o sea, primeros de año bien, ahora todo el año empezó a bajar todo bastante, no sé, está el ternero ahí que los de cebaos no tienen demasiada salida porque está bajando muchísimo ternero. Dicen aquí a mataderos de España, aquí también los mataderos de España están comprando por bloqueo así a ganaderos, bajando terneros de Polonia, Francia y tal, que están algo más baratos para matarlos aquí, para tener en la cámara, y después bajan los precios hacia finales de otoño, bueno, finales de verano, otoño, por ahí. Y claro, ahí es cuando se destetan los terneros y si la gente no, entre si sube el pienso y está el tema de que nos tienen las fronteras cerradas hacia el norte de África para bajar en barco los terneros y está todo medio paralizado, no sé cómo será para vender pasteros para cebo o cebarlos, depende cómo esté el pienso, o los cebo en casa. No sé, es una decisión porque ahora hay bastantes, no es como si fueran 4 o 5 que son de primerizas. No sé, a ver, lo tengo que pensar, pero estamos así, una mala noticia para el tema, buena noticia para los agricultores de trigo, cebada y todo eso, que va a subir el precio, pero para el tema ganadería, cebadero, va a ser un final de año complicado, dicen, no sé, de momento dicen que no está demasiado estropeado, pero entre que arreglan las estructuras, como pasó ahora con el tema que estuvieron bombardeando el tema ahí en Irán, que ahora el gasoil, la gasolina tarda algo más en bajar. Bueno, si se estropean, donde se guardan, normal. Pero bueno, no sé, a ver cómo soluciona el tema. Va a estar complicado. Ahora baja carne de arriba, no sé. Si volvieran a abrir no sé, la frontera está medio parado el tema de África, no estoy demasiado informado, pero bueno, porque no me suelo preocupar hasta final de año es cuando es hora de vender, pero está el mundo aquí, los que tienen aquí cebaderos grandes, estuve hablando con ellos, tratantes y tal, y están preocupados por eso del tema de cierre de fronteras para animales y subida ahora de piensos hoy, hace 5 horas de esta noticia, así más o menos ahora, y no sé, igual es un año complicado. No sé, estoy hablando ahora por hablar, pero bueno, por si acaso como vi esa noticia se me estaba acabando, aparte ahora en las torres empiezan a comer más, por el tema que son más grandes y todo el rollo, pedí pienso, hasta pedí algo más de lo normal, a ver si aguantamos algo más, que por si acaso sube, hasta ahora lo tienen comprado, así que está al mismo precio, pero por si acaso sube, sí lo tengo, suficiente para guardarlo, así que tampoco puedes pedir una exageración más del que se va gastando, si no, pues no,
puede coger mal sabor. Pero bueno, es eso. Solo comentaros eso, aparte de que vamos a preparar toda esta hierba seca que se ve todo por ahí, pues vamos a... con problemas. Con problemas que es... Vine ahora pensando en el tractor que decir, pero bueno, es el tema de eso, de si suben los piensos y cómo está el medio parado mercado de la carne ahora mismo, de los terneros cebados por el tema este de Marruecos, norte de África y por ahí. Dicen que también, no sé por qué afecta el estrecho de Hormuz. Se lo decía, igual lo inventó aquí un vecino, que decía que afectaba también al estrecho de Hormuz, no sé, para bajar después para abajo, no sé. Está complicado, dependemos bastante del norte de África para el precio del ternero cebado, pero bueno. Y pues claro, si sube el pienso, no tiene demasiada venta el ternero cebado, está uno comprometido después ahora a final de año para vender en pasteros. Me ahorraba trabajo, pero igual se pierde dinero, no sé, a ver si va recuperando esto, malo será, tocar madera y que se aguante así más o menos el pienso, a ver si damos vendido hacia finales de otoño y limpiamos todo y pues quedan las vacas secas y dinero en el banco. Pero bueno, a ver cómo se desarrolla, pues está bajando carne para los mataderos de aquí, está más barata, en Polonia por ahí, siempre está más barata, en el centro de Europa. Se está consumiendo aquí el consumo europeo, no se exporta, no sé si está llegando también ahora algo de Mercosur, un jaleo. Los grandes importadores igual traen algo de ahí, aunque llegó no sé, que llegara en barco un tema de un contenedor que traía carne brasileña, que traía no sé si el doble o el triple de antibióticos permitidos en la Unión Europea, y hasta no sé cuándo parecía que ahora a final de año querían suspender no sé cuánto la compra de carne de Brasil, no sé. Así noticias rasgadas que a veces no sabes si son de verdad o de mentira. Pero bueno, por lo general ahora dicen que el pienso va a subir. El tema de los cebaderos está complicado, el tema de la venta de los terneros. Y ahora solo me quedan agosto, septiembre, octubre, no, más o menos 3 meses y poco así para vender unos terneros, a ver, o los cebo yo, a ver si recupera algo esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que no deberían pasar, pero bueno, tema de guerras y tal. Bueno, será un año así, por lo menos la venta de vida está asegurada. Quedan ahí unos cuantos... quedan ahí unos cuantos... ¿Qué cojones? Quedan ahí unos cuantos sin vender, pero bueno, mal será. Estaba mirando, no sé qué cojones, vino aquí un caballo a cagar. Me cago en... Lo voy a tener que tirar por abajo, si no va a ir en medio de la resaca. Así que nada, vamos a ir trabajando. Vamos a preparar para dar caña. Pica. Hay bastante hierba, así que va a haber unos cuantos rulos. Bueno, pues nada, vamos a seguir toda la tarde trabajando. Y poco más que comentar, es siempre lo mismo. Así que... bueno. Vamos a seguir dando vueltas, ¿ok? También le damos la coba. Bueno, acabé de preparar las fincas. Vengo aquí a apretar ahí para dar marcha atrás con una enruladora. Y esta es la primera, que queda ahí una zona húmeda por el medio, pero bueno, se aprovecha por el otro lado. Bueno, no se ve todo hacia ahí que queda detrás del húmedo, pero bueno, os hacéis una idea. Así que nada, vamos a los siguientes de paso, porque cruzo por aquí y os las enseño. Que es por donde cruzamos. Pero bueno, como veis, muy buena hierba seca. Igual vengo pasos por aquí. Igual vengo a enrolar algo ahora. Voy a enganchar y engrasarla y hasta que se haga de noche, por lo menos esta y la siguiente. Así queda más para, a ver, hasta la tarde noche no llueve. Creo que da tiempo de sobra, pero bueno.
voy a enrolar ahora. Bueno, esta es la siguiente, queda perfecta. Esta es tan llana que no se aprecia que unos cuantos rulos. Pero bueno, vamos a seguir. Os enseño las siguientes. Bueno, pues este sigue todo por ahí arriba hasta el tractor. Hay muy buena hierba. Y nada. Muy buena hierba, necesitaba secar hoy un poco también. Por eso esperé algo más tarde, pero bueno. Ahí tuve que dejar un círculo que es algo húmedo aparte de esto fungo y mala hierba. Es tontería meter eso en la hierba seca. Prácticamente dar un fungo es una línea, tampoco es la muerte de nada. No era demasiada calidad la hierba. Y ahí detrás, por no ir hasta el fondo de la finca, detrás de ese árbol hay un cuadrado hasta el maíz. Ahí hay un cuadrado que bueno, más o menos tiene la misma hierba, como veis. Hay unos cuantos rulos. Gracias, pensaba que tal, pero mi padre fue a Castroverde y compró otro rollo de esto de malla. Y creo que va a hacer falta porque pensé que iba a haber menos de segada y extendida. Me parecía que había menos, pero pues estas siguen preparadas para enrolar. Cago en 10 ahí. Hay aquí que me cago en 10, hay una poca hierba. Así que nada, vámonos. Ah, bueno, me queda acabar de... ¿Cómo se dice? Bueno, esto es por ahí arriba. Pira de moscas y mierda de esto. Bueno, me queda la finca que pequeña que hay por detrás de ese maíz, si no la grabo así por arriba cuando me así que nada, vamos a ver. Bueno, por las tonterías aún había algo aquí de hierba. Así que nada, vamos a enganchar, vamos a traer la enroladora y vamos a empezar a enrolar. Esta si no acabo y la dejo para mañana, que está un poquitín verde, pero bueno, no está bien, no tiene problema. Igual tiene así algo verde por el medio, pero seguramente no hago un rulo completo y la dejo para el final y se la tiro a las novillas en casa. Bueno, pues vamos. Pero bueno, con lo poco que había aquí, aún se hizo algo. No hay ni medio rulo, pero bueno. Así que nada, vamos a ir. Venga. Bueno, pues vamos a enrolar, enganchamos aquí el John Deere, enroladora engrasada y todo el jaleo. Así que vamos a empezar, vamos a colocar las ruedas del picón, acabo de llegar. Y vamos a empezar por esta finca, y que es la primera que segamos y todo, y seguimos todo por ahí adelante. Así que nada, vamos a colocar las ruedas y vamos a empezar. Os voy a enseñar esta finca que se ve mucho mejor desde aquí, para que apreciéis, porque no se ve lo grande que es, ¿no? desde atrás. Vamos a empezar por esa finca que está el tractor, que ahora no se ve ahí por los arbustos. Y tenemos que enrolar toda esta finca, que es un pedazo aquí, unos cuantos rulos, ¿eh? Y todas esas que se vean por ahí adelante. Así que nada, eso es donde estábamos antes. Ahora no veo nada en el móvil, que está el sol bajo. Así que nada, vamos a dar caña. Venga.
bueno, acabamos aquí, van algún vídeo para Instagram cortos de estos tipo short, que más o menos se veía, pero bueno, enrolar siempre lo mismo. Así que nada, aquí vamos a la siguiente finca, aquí hay unos cuantos rulos. Vamos a ir, venga, vamos por eso, antes de que sea de noche. Bueno, no se ve nada, que se está haciendo noche. Así que nada, vamos a seguir, que aún nos quedan esas fincas de ahí. Aquí acabamos, hay bastante rulos, no sé cuánto yo, 30 y algo. Y nada, quedan todo por ahí. Hay muchos rulos, a ver si grabo algo cuando se carguen, pero bueno. Nada, vamos a seguir, que aún nos queda mucho trabajo y nos espera una noche larga, así que nada, venga. Bueno, acabamos, vámonos para casa. No se ve nada. Es tardísimo. Acabé tardísimo. Las 12:43. Casi la 1 de la mañana. Bueno. Pues eso, no es por no apuntarme a la cara. Esto pega un lucerío. Que bueno. Que al final acabamos porque mañana parece que da algo de tormenta para traerlos para casa por la mañana, y porque por la tarde parece que da tormentas a partir de las 4 o 5 y llueve. Al final pues seguramente hasta las 7 o 8 no pasa nada, pero bueno, por si acaso. Y decidí acabar, hay que andar algo más despacio porque de noche nunca se sabe, puede fastidiar el enrolador como nada. Pero perfecto, así que sin problema. Espera, hicimos 71 rulos. Mañana hay que traer para casa 71 rulos. Así que va a ser una mañana movida, porque entre que hay que ir a dar a las vacas y casi les hay que cambiar de finca, pero bueno. A ver cómo se da el día. Pero eso, así que nada, voy a cenar, ducharme para la cama, que ya iré subiendo cuando pueda, que están haciendo unos días bastante largos. Así que nada, vamos, venga.